Vamos a orar. Padre eterno, Señor, te agradecemos este día que nos permites abrir los ojos, Señor, despertar y recibir el día que tienes para el mundo entero. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo de prédica. Señor, te rogamos que tú nos des entendimiento de tu palabra y que quede sembrada en nuestros corazones para comprender mejor, Señor, lo que tú has dejado por escrito para nosotros y para que tengamos esa paz inefable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Sentamos. Como ya saben, acostumbro preguntar qué parte nos quedó de las alabanzas que entonamos a Dios, porque la palabra dice que debemos de cantar o alabarle a Dios con entendimiento. Decirle, o sea, no nada más entonar lo que vemos allá, sino transmitírselo. O sea, eso que estoy leyendo ahí en la pantalla, lo estoy sintiendo y se lo estoy diciendo a Él, ¿verdad? Aunque no escribimos la letra, pero la sentimos y se la decimos. ¿Qué nos quedó de esas alabanzas que entonamos? Por ejemplo, ahorita la última. Yo comprendí la grandeza de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Yo, que viví en otra religión, no la tenía. Ahora sí la tengo. Y yo sé que esa paz me la da Él. Esa paz que solo Él nos puede dar. Sí, ciertamente. Fíjense qué tan importante, aunque no es el propósito del mensaje, ni no sé si el momento, pero qué tan importante es compartir el Evangelio a alguien cuando no nos imaginamos el alcance que va a tener. Viene ahorita a mi mente el testimonio de un pastor que dice que cerca de 25 años su mamá estuvo orando por él para que recibiera el Evangelio. 25 años. ¿Y saben cuándo él recibió a Cristo en su corazón? Cuando estaban sepultando a su mamá. Hasta entonces Dios lo convenció. Pero todo ese tiempo, aunque su mamá no lo vio, sus oraciones estuvieron ahí. No era el tiempo, pero en algún día se van a encontrar ellos allá. Religión, la palabra religión quiere decir religar o volver a conectar, y es lo que trata el hombre, de volver a conectarse con Dios, pero él no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, no sabe cómo ligarse con Dios, porque está muerto. Y entonces esa semilla empezó a dar frutos, y esa semilla fue sembrada en una tierra y hoy vemos frutos. Y cuando nosotros compartamos el Evangelio a otras personas, no sabemos a dónde va a llegar Dios. Van a ser más árboles plantados que van a dar más frutos. Sí, de hecho la palabra dice que habiendo pasado por alto el tiempo de ignorancia que teníamos, ignorancia de qué, acerca de Él, acerca de lo que Dios dispone para el mundo. Es cierto, y hace un momento decía Marina, la importancia de las promesas de Dios, y ese es el tema que vamos a ver hoy, la calidad, la importancia de las promesas de Dios. Y vámonos al libro de Hebreos. Y empieza a hablar desde el capítulo 1 acerca de las maneras en que ha hablado Dios. Por eso dice el versículo 1, habiendo Dios hablado desde hace mucho tiempo y de diferentes maneras, ahora habla por el Hijo. Te hablé de esta manera, te hablé de esta otra forma te hablé, y te sigo hablando, ahora te hablo por medio de Cristo. Y si recordamos ese versículo que nos dice que nos ha hablado de diferentes maneras, pues recordaríamos desde el tiempo del diluvio. Oye, llegaron a un grado de maldad, ya les hablé.
y tuve que mandarles el diluvio. Se juntaron, quisieron hacer una torre de Babel, quisieron no esparcirse por la tierra como yo les había dicho. Pues les mando la división a través de los idiomas. Y así cada una de las etapas que ha Dios permitido a lo largo de la historia, que son las dispensaciones, las diversas dispensaciones que ha tenido Dios para el mundo. El tiempo de la gracia es la última dispensación, bueno, la penúltima, la última es el milenio, que es la oportunidad que nos está dando a nosotros Dios de darlo a conocer. Primero Él se dio a conocer directamente y después le encarga a su pueblo, al pueblo que Él había formado a través de una sola persona, que era Abraham, que Dios escogió para crear un pueblo. Empieza a decir ya en el capítulo 3 que Cristo es superior en mucho a Moisés, porque hasta hoy el pueblo judío a Moisés lo tienen en un concepto como si fuera casi Dios. Casi Dios. Después de Dios, Moisés. Casi así, pero Dios en ese libro está diciendo, no, espérate. Entonces, en el capítulo 4, en el libro de Hebreos, y Dios recalca que Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, ya no humano, sino alguien que llegó a entrar al lugar santísimo en el cielo. Y después, ya entre el capítulo 5 y el 6, empieza a hablar de la apostasía. La apostasía es una palabra que se refiere a alguien que tiene una fe y después se aleja y se va o toma un camino opuesto. Y actualmente se está originando esa deserción de muchos cristianos, entre comillas, y digo yo entre comillas porque cuando nosotros conocemos de la fe y quién es Dios y quién es Cristo y qué es lo que nos ha dado, que es lo que veíamos la semana pasada, todo lo que implica ser cristiano, yo no me cambiaría a ninguna otra creencia a la que tenemos. Me ofrecieran lo que me ofrecieran, yo no me cambiaría. Y entonces aquellos que han apostatado y que siguen teniendo relación con otras religiones y creyendo que unidos van a hacer algo que Dios no ha permitido, pues realmente no son cristianos o nunca lo fueron. Y muchos nombrados predicadores a nivel mundial, conocidos a nivel mundial, que han tenido relación con el Papa y están en favor del ecumenismo. Entonces está diciendo ahí Pablo que debemos de tener una madurez espiritual. Dice que debemos ejercitarnos en la fe para tener madurez espiritual. Entonces, cuando tenemos madurez espiritual, ya nada nos mueve, no nos puede alejar del amor de Cristo, no nos puede alejar de la palabra, ¿sí? Aunque hay una controversia en cuanto a quién es el autor del libro de Hebreos,
porque algunos que se van que si no, el saludo no es igual al que ha utilizado, y por la complejidad del tema que toca el libro de Hebreos, yo me inclino a pensar que el autor es Pablo, aunque muchos estudiosos dicen que pudiera ser alguien más. Y entonces entramos al capítulo 6, en el versículo 1. Entonces dice el autor ahí: por tanto, o sea, por todo lo que ya les expliqué antes, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuál sería la primera doctrina? Pues acerca de la salvación, ¿sí? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, si ustedes como creyentes pecan, más adelante dice que Cristo ya no puede volver a ser crucificado, ya lo hizo. O sea, tienen que arrepentirse de las faltas que hayan cometido, ¿sí? O sea, Cristo murió y resucitó y nada más fue crucificado una sola vez. Y luego nos vamos hasta el versículo 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Y cuál es el contexto de este versículo? Fíjense, vamos al versículo 7. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, la tierra en el campo recibe la lluvia y produce un fruto de algo que el campesino sembró. Y entonces ahí hay bendición. Versículo 8. Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Los espinos vendrían a ser todas esas plantas que tienen espinos, ¿no? Imaginemos los cactus, por ejemplo, ¿no? En el desierto. Y los abrojos, no sé si recuerdan alguna película del viejo de unas bolas así como de ramas enredadas que van dando vuelta con el viento, ¿no? Esas serían los abrojos. Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, aquí está haciendo la comparación, porque nos dice en el versículo 9 que en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y si nos vamos al versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí empezamos a entrar en el ámbito de las promesas. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense, Dios en la palabra dice que nosotros ya no debemos de jurar ni prometer si no cumplimos, pero jurar no podemos. Nosotros oímos en la calle: no, sí, te lo juro por Dios. Jamás en la boca de un cristiano debe de producirse esa frase. ¿Por qué? Porque estamos trayendo a Dios a algo terrenal, algo de nuestros labios que no tiene la calidad de sagrado como para mencionar a Dios en eso que estamos diciendo. O sea, si yo le digo a alguien, oye, esto, no, pero júramelo o prométemelo. No, si me quieres creer, es mi palabra, yo te la estoy diciendo, no te voy a jurar. ¿Sí me explico? O sea, mi palabra debe ser suficiente para darle valor a eso que estoy queriendo acreditar o diciéndole. Pero yo no puedo decir, te lo juro por Dios. Jamás en nuestras bocas, como cristianos, debemos de mencionarlo.
porque lo dice la palabra. Y cuando no acostumbrábamos no decir o mencionar a Dios en un juramento, decíamos, te lo juro por mi mamacita, porque la teníamos también, era para nosotros algo mayor. Entonces decíamos que era tan importante que poníamos de por medio a ella, ¿sí? Y cuando no, decimos, sí, te lo juro por mi hijo que más quiero, ¿no? O sea, siempre es algo que nosotros consideramos muy alto. Ok, pero fíjense cómo aquí dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Pero aquí la promesa la está haciendo Dios. Dios no tenía por qué jurarle a Abraham. Abraham, yo te estoy diciendo esto. Yo te estoy diciendo que te voy a dar por heredad una tierra, la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y te digo que tú vas a tener un hijo, del cual la descendencia va a ser mi pueblo. Una descendencia numerosa, ¿sí? El hijo de la promesa, Isaac, ¿sí? Y sin embargo, Dios le da un doble valor. O sea, no solamente me lo está diciendo Dios, sino que todavía le está diciendo, te lo juro, Abraham, por mí mismo. ¿Por qué? Porque ya no hay otro mayor que Dios. Ese versículo es muy importante. La semana pasada decía en la prédica, ¿no?, que Dios no es como nosotros. ¿Por qué? Porque Él no miente, ni se arrepiente de lo que dice. ¿Por qué? Porque en su ser Él es santo. Y como santo, Él no puede pecar. O sea, es uno de sus atributos. Él no puede pecar, no hay maldad en Él, ni en sus pensamientos, ni en sus palabras, ni en sus acciones. Él no puede pecar. Entonces, como Él no puede pecar por su santidad, entonces tampoco puede decir mentiras. Él no puede mentir. Si Él algo dice, se cumple. Porque dice, lo dije y no lo haré, no lo cumpliré. Fíjense cómo no solamente lo dice y a veces hasta jura Él por Él mismo, sino que lo deja por escrito, no lo dejó en la palabra. A veces leemos que dice que Cristo hizo algo, dice, conforme a las Escrituras. Ajá. Y cuando dice conforme a las Escrituras era para dar cumplimiento no solamente a su palabra, sino a algo que Él ya había dejado por escrito. A veces oímos a un político por ahí, ¿no? No, sí, voy a hacer esta obra y lo pongo ante notario, para que quede por él. El notario no lo va a obligar a hacerlo, ¿sí? Y hay muchas cosas que ha dejado así y se quedaron ahí, ¿no? Ajá, en el notario. ¿Quién lo va a obligar? Pues nada más alguien que lo escribió, lo dejó por escrito ahí, pero no lo cumplió. Pero aquí Dios no. Dios lo dejó por escrito, lo dijo y lo va a cumplir, porque Él no miente. Entonces, una característica de las promesas de Dios es que la va a cumplir porque Él lo dijo y además lo prometió. ¿Sí? O sea, ¿qué tan importantes son las promesas de Dios a ese nivel? Versículo 14. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, iba a ser una nación muy grande de la descendencia de ellos. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham alcanzó la promesa. Fíjense, él ya era anciano y su esposa era estéril. Y un día Dios se le aparece y le dice las bendiciones que va a tener, y le dice a Abraham, oye, pero pues yo no tengo descendencia, no tengo hijos, yo ya soy viejo y mi mujer es estéril, solamente tengo un criado y ni siquiera es hebreo, ¿a él le voy a heredar? Y entonces Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y lo está escuchando Sara, su esposa, que es estéril, y se ríe, ¿no? Como diciendo, ¿cómo voy a tener un hijo? Ya estoy anciana.
y soy estéril. Por eso el nombre de Isaac, ¿qué quiere decir risa? Ajá, porque su mamá se rió, o sea, se rió de algo que pensó que no iba a poderse cumplir, pero como para Dios no hay nada imposible, pasó el tiempo. ¿Saben cuántos años se tuvo que esperar a Abraham y su esposa para tener ese hijo? 25 años. 25 años estuvo ahí la promesa. Imagínense algo que dice Dios y ustedes dicen, híjole, ya se pasó este año, ya se pasó otro, y no tengo lo que Dios dice que está en su promesa. Entonces, es algo que no nos debe desanimar. ¿Por qué? Porque no es nuestro tiempo. Dios nos va a dar lo que nos prometió en el tiempo de Él, que es el tiempo idóneo. No antes ni después, sino en el tiempo justo. Dios nos lo va a dar. Recordando lo que mencionaba yo hace rato, hace 18 años. Yo me agarré en el libro de Hechos, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y he visto cómo ha crecido el Evangelio en la familia y cómo se ha extendido. ¿Cuántos años tuve que esperar? Y nadie me lo dice, yo lo estoy viendo. Entonces, tú tienes un anhelo en tu corazón. Olvídate. O sea, no te desesperes. ¿Por qué? Porque no es algo tuyo, en el sentido de que tú lo vas a hacer. Yo no le prediqué el Evangelio a él, pero sin embargo me acompañó a donde me congregaba yo, porque hubo la invitación, hubo un interés, decir, oye, pues invítame a donde tú vas, quiero ver de qué se trata, ¿no? Dios ya estaba trabajando ahí. Entonces, a veces el testimonio, a veces no te toca, a veces va a ser alguien diferente, que le predique a alguien de tu familia, que tú estás pensando que es tuyo, pero no. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no es si yo le comparto el Evangelio a alguien y en ese momento lo recibe, no fui yo. ¿Quién fue Dios? Porque Él lo convenció. ¿Qué fue lo que hice? Acercarle. Nada más. Oye, pero es que tú le hablaste. ¿De quién son las palabras? Cuando yo les digo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Y entonces cuando yo le estoy compartiendo el Evangelio a alguien, le digo, mira, ¿qué te dice Dios aquí? ¿Se lo estoy diciendo yo? No, se lo está diciendo Dios. Por eso yo le digo, mira, ¿qué te dice Dios aquí, a ti? Y entonces la persona entiende, no me lo está diciendo Ray, me lo está diciendo Dios, ¿sí? Yo nada más fui un instrumento físico para acercarle el Evangelio a alguien, pero quien hizo la obra fue Dios. Ok, entonces no debemos desesperarnos porque esa es obra de Dios, pero sí estar dispuestos a acercarnos con alguien para acercarle la palabra, ¿sí? Y lo demás va a ser trabajo de Dios. Señor, ¿cuándo lo vas a convencer? No lo sé. Dice aquí en el versículo 12, fíjense, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, ¿por qué? Por la fe y la paciencia. O sea, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? No lo sé, pero yo sé que lo vas a hacer, ¿sí? No debemos desesperarnos si alguien de nuestra familia, si un vecino, si un compañero de trabajo, nosotros queremos hablarles y no nos hace caso. ¿Por qué? Porque no es su tiempo. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, ayúdame a entender el tiempo en que quieres que yo me acerque y le predique. ¿Por qué? Porque entonces el Señor va a acomodar todas las cosas.
En ese trabajo, les digo de hace 18 años, había 2 señoras ancianas que empezaron la empresa cuando eran unas jovencitas y eran secretaria y otra contadora. Y seguían ahí, ya llevaban como 40 años trabajando. Y en mi corazón había puesto Dios el compartirles el Evangelio. Pero no veía yo el tiempo. El área de contabilidad estaba llena de gente. ¿A qué hora me acercaba yo a hablarles? Señor, tú pon las cosas, tú dispon del tiempo en que yo debo de compartirles. Y en un momento de que tenía yo que ver un trabajo con ellas y teníamos que ir al archivo. Y en el archivo no había nada. Y entonces, Señor, permíteme si tú quieres compartirles. Y ahí se hizo la obra. ¿Dispuso Dios las cosas? Sí. ¿Tuve interrupciones? No. Pero debemos aprender a observar en qué momento Dios está trabajando y en ese momento hacerlo. ¿Sí? Y no debemos desesperarnos. Pueden pasar años y nuestro ser querido, nuestro conocido, no se convierte, que eso no nos desaliente, porque son cosas que utiliza el diablo. Ahí está, ya ves, no querías hacer esto, ¿y por qué? Y mira, ya se te puso, mira, ya te dijo, y mira, ¿sí me explico? A veces son cosas que utiliza el enemigo también, porque también te dicen, los demás, sus ojos están puestos en nosotros. Es que, pues, tú como cristiano, ¿a poco no dice la palabra que si te golpea en una mejilla, pon la otra, ¿no? Pues tú lo debes hacer, ¿no? ¿No dice Dios que debes amar a tus enemigos? Sí, pero no es en ese sentido. No es en ese sentido. Es decir, no nos llevamos bien, eres mi enemigo, pero no por eso te voy a amar, en el sentido de que porque eres así. No, el amor que Dios quiere que te tenga es que yo te acerque el Evangelio, para que lo conozcas a Él, porque cuando lo conozcas a Él, entonces vamos a tener un amor de hermanos. Dios no está de oferta, o sea, que nos quede claro también eso. No tenemos por qué tolerar muchas cosas con el fin de que la gente se acerque a escuchar el Evangelio. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo? Sí. Hay un pasaje a donde va caminando el Señor y lleva miles de gentes atrás y lo van siguiendo, y de repente voltea a un árbol, a un sicómoro. ¿Quién estaba ahí? Un chaparrito. Zaqueo. Y está viendo al Señor. O sea, ¿qué es lo que observó Dios ahí? ¿Qué es lo que observó el Señor Jesucristo ahí? Alguien que era chaparrito de estatura y tuvo tanto interés en tener un acercamiento con Cristo, que se trepó a un árbol con tal de poderlo ver. Y el Señor voltea y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a tu casa. A ver, oye, Señor, ¿no traes a miles de gentes? ¿No era más importante que hablaras a miles de gentes que te iban siguiendo? No, porque había visto un interés de alguien que estaba arriba en ese árbol. ¿Sí me explico? Cuando alguien no tiene interés, no tienes por qué darle la oferta como si Dios te estuviera rogando: ándale, por favor, hazme caso. Porque esa persona puede llegar el momento en que patee las perlas de la vida. Por eso dice la palabra que no eches lo santo a los cerdos. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué podemos hacer con personas así? Orar por ellos. Y que Dios nos dé entendimiento cuando veamos sus corazones dispuestos, porque entonces nos van a escuchar y entonces van a atender. Pero si tú les estás compartiendo y te están atacando y están diciendo cosas en contra, y no, pues es que tú crees eso y yo eso, o sea, cero, ya no hables ahí, no te van a escuchar. El nombre de Cristo puede ser blasfemado, porque entonces se van a voltear y te van a decir tú esto y tú aquello.
no van a entender lo que les quieres decir. Sus corazones no están preparados. Después les voy a predicar un tema de la parábola del sembrador y ustedes van a entender cuándo es el momento idóneo en que tenemos que hablarles, ¿sí? El Señor les decía las verdades a la gente. Ustedes vienen porque yo les doy de comer. Y cuando les empieza a hablar de más verdades, la gente se empieza a ir hasta el grado de que lo dejan casi solo. Y a sus discípulos les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Pero no faltaba Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, nosotros estamos aquí porque te conocemos tu testimonio y conocemos lo que nos hablas. ¿Sí? Entonces, versículo 14, que es donde está la promesa que el Señor le hizo a Abraham, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado que con paciencia alcanzó la promesa. Y versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Sí? O sea, si te lo estoy diciendo por alguien que yo considero de mucha estima o mayor, es porque es cierto lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí? Pero Dios, pues Dios es Dios y Él te lo está diciendo y todavía juró por Él mismo. O sea, como diciendo: mira, pongo de por medio todos mis atributos de que lo que yo te estoy diciendo lo voy a cumplir. Es lo que nos dice Dios aquí. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, fíjense, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Abraham, Dios le había dicho que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y en él y en la nación que iba a formar de él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. El hijo de la promesa fue Isaac. Pero ¿a quién se está refiriendo cuando aquí la palabra dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa? A nosotros mismos, ¿no? Exactamente, a nosotros. O sea, esa promesa que Dios le hizo a Abraham nos alcanza hasta nosotros. ¿Saben quién es Abraham para nosotros? Padre de la fe. Es nuestro Padre de la fe. Y hay un canto que así dice: nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham. Dios nos va dando entendimiento de que nosotros, junto con el pueblo de Israel, somos su pueblo. Entonces, nosotros no podemos hablar mal de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son el tronco. Nosotros somos como una rama que injertó Dios ahí en ese tronco. Nosotros como creyentes somos pueblo de Dios junto con Israel. Entonces, lo que le pasa al pueblo de Israel, nosotros debemos de tener una cierta afinidad para con ellos y orar por ellos. Por eso Dios ha bendecido a Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre apoya a Israel, siempre ha apoyado a Israel. Entonces Dios lo bendice. Dios bendice a Estados Unidos por eso. El día que Estados Unidos se ponga en contra de Israel, hasta ahí la bendición de parte de Dios para ellos. Ok. Entonces, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué les dice? Que esa promesa, que dice a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando escuchamos esa palabra, inmutabilidad? Que no cambia. Que no se mueve. Ajá. De su consejo interpuso juramento. O sea, es otra característica de las promesas de parte de Dios. No son movibles. Lo que Él prometió lo va a hacer.
¿sí? Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. No hay posibilidad de que Dios mienta. Pudieron decir, bueno, pero si Dios quiere no lo va a hacer. Es imposible. ¿Por qué? Porque entonces Dios estaría mintiendo. Y Dios no puede pecar. ¿Sí me explico? Como no puede pecar, es imposible que Él lo haga, es imposible que Él mienta. O sea, es algo que es de Él, es algo de su naturaleza. No puede dejar de ser santo Dios. Entonces, si lo dijo y lo dejó por escrito, Él lo va a cumplir. Nada más porque Él lo dijo. Pero aparte, lo prometió, por Él mismo lo juró. Fíjense, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no se mueven, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos. Asirnos es abrazarnos a esa promesa de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme que ancla del alma. No sé si alguien haya tenido oportunidad. Estuve trabajando un tiempo en Acapulco y me tocó ver los transatlánticos. Haz de cuenta que son edificios que viajan en el mar, tienen a 3, 4 pisos, albercas, salones de fiesta, no sé, llevan más de 1000 pasajeros. Y tú lo ves y es un edificio acostado en el mar. Y sin embargo, cuando se estaciona ahí en el puerto, ¿qué es lo que echan del barco? Las anclas. Y sin embargo el barco ya no se va a mover. ¿Qué es lo que lo detiene? El ancla. Fíjense qué es lo que está diciendo aquí el versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es lo que penetró el velo del lugar santísimo? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice la palabra de Dios que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. O sea, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque era la bendición que venía de arriba, de Dios hacia la tierra. Y entonces eso simbolizaba que nosotros teníamos acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. En las ceremonias que hacían el día de la expiación, es la única vez en que el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Y eso primero tenía que ponerse a cuentas, se tenía que santificar primero él. Porque si no, si entraba con pecado no confeso y no cubierto, al momento de pasar de ese velo, él ahí quedaba. Era la única persona que tenía acceso a Dios, a la presencia de Dios. La única persona y una sola vez al año. ¿Qué hace Cristo cuando es crucificado? Rasga el velo y Él entra al lugar santísimo, directamente a la presencia de Dios, y en ese momento dice aquí la palabra que Él es como el ancla para nosotros. O sea, Él ancló, y todas las promesas que Dios dejó para nosotros, ahí quedaron ancladas. O sea, todavía más, lo que a Dios ha prometido en su palabra está firme. No hay manera en que no la recibamos. ¿Sí? Fíjense, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué es un precursor? ¿Quién nos dice que es un precursor? Que va delante de nosotros. Alguien que va delante de nosotros. Dice, hecho, ¿qué dice? Sumo sacerdote. ¿Para qué? Para siempre. Ya no hay más sacerdote, ya no hay más sumo sacerdote. Él es el único, según el orden de Melquisedec. Ok. Entonces tenemos acceso directo a Dios. Ok. ¿A qué voy entonces? Acuérdense de algunas promesas que Dios nos ha hecho. Salvación.
¿La tenemos? Sí. Ya. ¿La vida eterna cuándo la vamos a tener? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree No se pierda. no se pierda más que Tenga vida eterna. tenga. No dice para que vaya a tener después, para que tenga. Desde el momento En que nosotros hicimos decisión, en ese momento Dios la vas a disfrutar cuando ya estés aquí. Así es. No la... oye, pero es que te vas a morir. ¿Te vas a morir? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios nos tiene que dar otro cuerpo. Nos tiene que transformar. ¿Sí? Por eso hay un canto que vamos a poner ahorita en la dirección. Ahí dice: sin limitaciones yo llegaré, dice el canto. ¿Sí? ¿Cuáles limitaciones? Todas. Físicas, morales, espirituales, todas. Acá a lo mejor podemos seguir teniendo tentaciones. Podemos, quizá sin proponernos pecar, cometer pecado. Ya no lo debemos de practicar. Pero sin embargo estamos en este cuerpo que es corruptible. ¿Sí? Ya no vamos a tener que mortificarnos por nada, absolutamente por nada. Oye, ¿y entonces a qué nos vamos a dedicar? O sea, ya lo veremos allá, ¿no? Alabar al Señor. Así es, vamos a estar alabando al Señor. Imagínense millones de voces cantándole a Dios. Ese coro así inmenso, a Dios. Dice que le vamos a cantar un cántico nuevo. Imagínense decirle al Señor: Señor, por ti estoy aquí, por ti no tuve que hacer nada. O sea, yo estaba perdido. Y sin embargo tú me trajiste. Y nos va a enseñar sus manos. ¿Y qué vamos a ver? Las huellas de su sacrificio, sus pies, su costado. Entonces, salvación, vida eterna. Vamos a ser hechos conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos da a entender que es nuestro hermano mayor. Vamos a ser coherederos con Él. ¿Sí? Dice en Juan 14 el Señor: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. ¿Sí? Voy al Padre, voy a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. ¿Sí? Vamos a tener morada en su casa de Dios, directamente en su casa. Vamos a vivir en un lugar a donde no nos haga falta nada. Diciendo: ahí tienen lugar todos los que quieran venir. ¿Y qué promesas sí podemos disfrutar aquí en la tierra? Lo que cantábamos hace rato: la paz en medio en una campaña de lo que sea, de una empresa, de un político, de lo que sea. Te prometen cosas y algunas las cumplen y otras no. ¿Sí? Y hace rato cantábamos, ¿no? Dios no nos prometió un sol brillando siempre, ¿no? No, Él nos dijo la verdad: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué más nos dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, todas las promesas que nos ha hecho Dios, debemos de confiar de que no las va a dar. No debemos de afanarnos. A veces nos afanamos: es que yo quiero tener esto. ¿Es malo tenerlo? No es malo tener comodidades. No estoy diciendo eso, sino que debemos de tener la paciencia, porque va a llegar un momento en que Dios nos la dé. ¿Cuántas veces, hijo, lo hemos platicado en la casa? Es que yo quiero esto. Vamos a ponerlo en manos de Dios. ¿Cuándo lo vamos? No lo sé. ¿Y nos ha llegado, hijo?
Nos ha llegado y lo hemos visto. ¿Y nos afanamos? ¿Hicimos mayores sacrificios? No. Dios puso el momento, Dios puso el recurso, Dios puso el tiempo. Ahí está. Son bendiciones que Dios te da y nos da abundantemente cuando no se lo pedimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Servir a Dios. Y Él se va a encargar de lo demás. ¿Sí? Oremos. Padre eterno, cuán maravillosa es tu palabra, Señor, y no tenías por qué darnos explicaciones. Sin embargo, Señor, tú has confirmado en tu palabra que tú lo que prometes lo cumples, Señor, porque no eres como nosotros, que, Señor, conforme a las circunstancias muchas veces cambiamos, sino que tú, Señor, aún de ti mismo has jurado por ti mismo muchas promesas, Señor. Y como ancla tenemos la seguridad de que todo lo que nos has prometido es cierto y lo vamos a disfrutar. Y podremos arrodillarnos ante tus pies y besarlos y decir: Señor, tu sacrificio no fue en vano, porque me has traído aquí contigo. Gracias, Padre, por esa tu palabra tan maravillosa y tus promesas que nos has dado, Señor. Te agradecemos, reconocemos tus méritos, Señor, nuestro Salvador Jesucristo. En ese nombre te agradecemos, Señor. Amén.